La tarde del 15 de marzo de 2007 comenzó como cualquier otra en el barrio de San Juan de Miraflores, en Lima, Perú. Lucía Morales, una niña de 8 años con trenzas negras y ojos profundos color café, caminaba de regreso a casa después de la escuela. Llevaba su mochila rosa decorada con estrellas plateadas y tarareaba una canción que había aprendido esa mañana. El sol caía con fuerza sobre las calles polvorientas y el ruido de los comerciantes ambulantes llenaba el aire con sus gritos de venta. Lucía conocía el camino de memoria. 3 cuadras en línea recta, girar a la izquierda en la panadería de Don Marcos y su casa estaría justo al final de la calle, la de las cortinas amarillas. Pero Lucía nunca llegó a casa ese día. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Ahora continuemos. Su madre, Teresa Morales, era una mujer de 42 años que trabajaba limpiando casas en los barrios más acomodados de Lima. Ese día había salido temprano y regresó alrededor de las 5 de la tarde, esperando encontrar a Lucía haciendo sus tareas en la mesa de la cocina, como siempre. Pero la casa estaba vacía y silenciosa. Teresa sintió una punzada de inquietud en el pecho. Llamó a la escuela, pero le dijeron que Lucía había salido a las 3:30 como de costumbre. Preguntó a los vecinos. Nadie la había visto. A las 7 de la noche, Teresa fue a la comisaría local. El oficial de turno, un hombre de bigote espeso y mirada cansada, le dijo que debía esperar 24 horas antes de presentar una denuncia oficial de desaparición. Teresa suplicó, lloró, pero el oficial no cedió. Esa noche Teresa no durmió. Recorrió las calles con una linterna prestada, gritando el nombre de su hija hasta quedar ronca. Los vecinos se unieron a la búsqueda, revisaron terrenos baldíos, parques, callejones oscuros. No había rastro de Lucía. Al día siguiente, la denuncia fue presentada. La foto escolar de Lucía comenzó a circular en volantes pegados en postes de luz, en tiendas, en mercados. Una niña sonriente con uniforme azul y blanco miraba desde esos papeles y debajo decía, «Se busca». Lucía Morales, 8 años, desaparecida el 15 de marzo de 2007. Teresa pasaba los días caminando por las calles, mostrando la foto a cualquiera que quisiera verla. Su esposo, Roberto, había abandonado la familia 3 años atrás, así que Teresa estaba sola en esta búsqueda desesperada. Las semanas se convirtieron en meses. La policía realizó algunas investigaciones iniciales, pero sin pistas concretas. El caso fue perdiendo prioridad. Un detective llamado Héctor Paredes estuvo a cargo durante los primeros meses. Era un hombre de unos 50 años, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una voz grave que intentaba transmitir confianza. Entrevistó a maestros, compañeros de clase, vecinos. Todos decían lo mismo. Lucía era una niña tranquila, obediente, sin problemas en la escuela. No había enemigos conocidos, no había conflictos familiares graves. Una tarde, el detective Paredes visitó a Teresa en su casa. Se sentó en la pequeña sala, con las paredes descascaradas y el techo manchado de humedad. «Señora Morales, hemos seguido todas las pistas disponibles. Hablamos con los comerciantes de la zona. Un vendedor de periódicos dice que vio a una niña que coincide con la descripción de Lucía subiendo a un auto gris esa tarde. Pero no pudo ver la placa ni al conductor con claridad». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Un auto? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero seguiremos investigando. Le prometo que no vamos a cerrar este caso. Pero las promesas se fueron diluyendo con el tiempo.
El detective Paredes fue transferido a otra unidad 6 meses después. El caso de Lucía quedó archivado entre cientos de otros expedientes sin resolver. Teresa siguió buscando por su cuenta. Se unió a grupos de madres de niños desaparecidos. Asistió a marchas, a conferencias de prensa, a reuniones con funcionarios del gobierno. Pero cada día que pasaba, la esperanza se volvía más frágil, como un hilo a punto de romperse. Los años pasaron. Teresa envejeció rápidamente. Su cabello se volvió gris antes de los 50. Las arrugas se marcaron en su rostro como mapas de su dolor, pero nunca dejó de buscar. Cada cumpleaños de Lucía lo celebraba sola, encendiendo una vela frente a la foto de su hija. Cada Navidad dejaba un lugar vacío en la mesa, con la esperanza de que algún día Lucía regresara. En 2012, 5 años después de la desaparición, Teresa recibió una llamada anónima. Una voz de mujer, temblorosa y asustada, le dijo que había visto a una niña que podía ser Lucía en una casa del distrito de Villa El Salvador. Teresa fue inmediatamente con la policía. Allanaron la casa, pero no encontraron a Lucía. Solo había una familia humilde que no sabía nada del caso. Fue otra esperanza rota. Teresa comenzó a trabajar en casas más lejanas para ahorrar dinero y contratar a investigadores privados. Gastó todos sus ahorros en seguir pistas que no llevaban a ninguna parte. Algunos investigadores eran honestos y hacían su mejor esfuerzo. Otros solo querían aprovecharse de su desesperación. Teresa aprendió a distinguir entre la compasión genuina y la explotación, pero el dolor nunca disminuyó. En 2015, 8 años después de la desaparición, Teresa conoció a una periodista llamada Carmen Rojas. Carmen trabajaba para un periódico local y estaba interesada en hacer una serie de reportajes sobre niños desaparecidos en Perú. Teresa accedió a ser entrevistada. El artículo de Carmen tuvo un impacto inesperado. Varias personas contactaron al periódico con información sobre redes de tráfico de menores que operaban en Lima. Aunque ninguna pista llevó directamente a Lucía, el caso volvió a recibir atención pública. Carmen y Teresa desarrollaron una amistad. Carmen la acompañaba en sus búsquedas y la apoyaba emocionalmente. Una tarde, mientras tomaban té en la cocina de Teresa, Carmen le dijo: «Teresa, sé que esto es difícil de escuchar, pero debes prepararte para cualquier resultado. Han pasado muchos años. Es posible que nunca sepamos qué pasó con Lucía». Teresa la miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. «No puedo aceptar eso, Carmen. No hasta que sepa la verdad. Lucía está viva. Lo siento en mi corazón». Carmen asintió sin decir nada más. Sabía que no había palabras que pudieran consolar a una madre en esa situación. En 2017, 10 años después de la desaparición, se realizó una vigilia en memoria de Lucía y otros niños desaparecidos. Decenas de personas se reunieron en una plaza de San Juan de Miraflores. Llevaban velas y carteles con fotos de los desaparecidos. Teresa habló frente a la multitud con la voz quebrada pero firme. «Mi hija Lucía tenía 8 años cuando desapareció. Ahora tendría 18. No sé si está cerca o lejos, si recuerda quién es o si la obligaron a olvidar. Pero quiero que sepa que nunca dejé de buscarla, que nunca la olvidé, que cada día rezo por su regreso». La multitud aplaudió y lloró con ella. Esa noche, Teresa sintió algo que no había sentido en años. No estaba sola en su dolor. Los años siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeñas esperanzas. Teresa seguía trabajando, seguía buscando, seguía esperando. En 2019, 12 años después de la desaparición, la tecnología había avanzado considerablemente. Las redes sociales se habían convertido en herramientas poderosas para encontrar personas desaparecidas.
Teresa aprendió a usar Facebook, creó una página dedicada a Lucía y compartía su historia constantemente. Miles de personas siguieron la página y compartieron las publicaciones. Algunas enviaban mensajes de apoyo, otras compartían historias similares. Fue en ese contexto que ocurrió algo completamente inesperado. En noviembre de 2019, una mujer llamada Patricia Álvarez, residente de Lima, contactó a Teresa a través de la página de Facebook. Patricia trabajaba en tecnología y tenía un dispositivo Amazon Alexa en su casa. Una noche, mientras usaba Alexa para reproducir música, el dispositivo comenzó a comportarse de manera extraña. En lugar de responder a sus comandos, Alexa empezó a reproducir fragmentos de una voz femenina que parecía estar pidiendo ayuda. La voz era débil, distorsionada, pero claramente humana. Patricia, intrigada y alarmada, grabó el audio con su teléfono y lo compartió en redes sociales, preguntando si alguien sabía qué podía estar pasando. El video se volvió viral. Miles de personas escucharon el audio y especularon sobre su origen. Algunos dijeron que era un error del dispositivo. Otros sugirieron teorías más siniestras, pero fue una usuaria de Twitter quien hizo la conexión crucial. La usuaria, que seguía la página de Lucía Morales, notó que la voz en el audio tenía similitudes con grabaciones antiguas de Lucía que Teresa había compartido años atrás. Eran videos caseros de cumpleaños y eventos escolares donde se escuchaba la voz de Lucía de niña. La usuaria etiquetó a Teresa en un tuit y le sugirió que escuchara el audio. Teresa lo hizo con manos temblorosas. Al principio, no estaba segura. La voz estaba distorsionada y había pasado tanto tiempo. Pero algo en la entonación, en la forma de pronunciar ciertas palabras, le resultó familiar. Era como escuchar un eco de su hija. Teresa contactó inmediatamente a Patricia Álvarez. Se reunieron en un café del centro de Lima. Patricia le mostró el dispositivo Alexa y le explicó lo que había sucedido. No entiendo cómo es posible, pero esa voz salió de mi Alexa. No fue una canción ni un podcast. Fue como si alguien estuviera hablando a través del dispositivo. Teresa escuchó el audio una y otra vez. Cada vez estaba más convencida de que era la voz de Lucía, pero mayor, como si fuera una joven adulta. Las palabras eran difíciles de entender debido a la distorsión, pero parecían decir: ayuda, no puedo salir, oscuro. Teresa contactó a la policía. Esta vez, el caso fue asignado a una detective más joven llamada Verónica Linares, especializada en crímenes relacionados con tecnología. Verónica era una mujer de 35 años, con el cabello corto y una actitud seria pero compasiva. Escuchó el audio con atención y luego habló con Patricia sobre el dispositivo. Estos dispositivos funcionan con inteligencia artificial y se conectan a Internet. Es posible que alguien haya hackeado el sistema o que haya alguna interferencia de señal. Voy a necesitar llevarme el Alexa para que nuestro equipo técnico lo analice. Patricia accedió de inmediato. Durante las siguientes semanas, el equipo técnico de la policía trabajó en el dispositivo. Descubrieron algo asombroso. El audio no provenía de ninguna fuente externa normal. Parecía haber sido transmitido desde otro dispositivo conectado a la misma red de Amazon. Pero la señal estaba encriptada y redirigida múltiples veces, lo que hacía casi imposible rastrear su origen exacto. Sin embargo, lograron identificar una dirección IP aproximada que se originaba en algún lugar de Lima, específicamente en el distrito de Ate. La detective Linares organizó un operativo discreto. Con ayuda de expertos en rastreo digital, lograron reducir la ubicación a un radio de 3 cuadras en una zona industrial de Ate. Era un área con varias fábricas abandonadas y almacenes. Teresa quiso acompañar el operativo,
pero Verónica se lo prohibió por razones de seguridad. En la madrugada del 7 de enero de 2020, un equipo de policías allanó 3 edificios en la zona. En el segundo edificio, un viejo almacén de textiles que había cerrado años atrás, encontraron algo que cambiaría todo. En el sótano del edificio había una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro encontraron a 3 mujeres jóvenes encerradas en condiciones deplorables. Estaban desnutridas, asustadas, pero vivas. Una de ellas, cuando vio a los oficiales, comenzó a llorar y repetir una sola palabra: mamá. Esa mujer era Lucía Morales. Tenía 20 años. Su rostro había cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos que Teresa recordaba. Lucía fue trasladada inmediatamente a un hospital. Teresa fue notificada y corrió al hospital sin poder creer lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente vio a Lucía, se derrumbó. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad, llorando juntas. Los médicos determinaron que Lucía estaba físicamente débil, pero fuera de peligro. Psicológicamente, el trauma era profundo. Durante los días siguientes, Lucía comenzó a compartir su historia con los investigadores, con Teresa a su lado, sosteniéndole la mano. Lucía recordaba el día de su secuestro con claridad dolorosa. Después de salir de la escuela, había caminado como siempre hacia su casa. Un auto gris se detuvo junto a ella. Un hombre de mediana edad, con gafas oscuras, bajó y le dijo que su mamá había tenido un accidente y que él la llevaría al hospital. Lucía, asustada y confundida, subió al auto. Fue el último momento de libertad que tendría durante 12 años. La llevaron a una casa en las afueras de Lima. Allí había otras niñas, un hombre y una mujer, a quienes Lucía solo conocería como el señor y la señora. Las mantenían encerradas. Durante los primeros años, intentaron venderlas a diferentes personas. Algunas niñas desaparecían y nunca regresaban. Lucía vivió con el terror constante de que sería la siguiente. Cuando Lucía cumplió 13 años, la trasladaron al almacén de Ate junto con otras 2 jóvenes. Las obligaban a trabajar en pequeñas tareas de ensamblaje para fábricas clandestinas. Las mantenían aisladas del mundo exterior. No tenían acceso a teléfonos, televisión ni internet. Solo veían a sus captores cuando les traían comida una vez al día. Pero algo cambió en 2019. Uno de los captores, un hombre joven que parecía menos cruel que los otros, dejó olvidado un teléfono celular en el sótano. Lucía lo encontró escondido debajo de un colchón viejo. El teléfono tenía poca batería, pero funcionaba. Lucía no sabía cómo usarlo bien. Había pasado toda su adolescencia sin tecnología moderna, pero exploró las aplicaciones. Una de ellas era Alexa, instalada en el teléfono. Lucía activó el asistente de voz y en un momento de desesperación comenzó a pedir ayuda. No sabía si alguien la escucharía. No entendía cómo funcionaba la tecnología, pero siguió intentando cada noche durante semanas hasta que la batería se agotó. Nunca imaginó que su voz llegaría a través de la red de Amazon hasta el dispositivo de Patricia Álvarez, ni que eso sería el inicio de su rescate. Los investigadores arrestaron a 5 personas involucradas en la red de tráfico. El hombre y la mujer que habían mantenido cautivas a Lucía y a las otras jóvenes fueron identificados como Ernesto y Claudia Pacheco, una pareja que operaba la red desde hacía más de 20 años. Tenían conexiones con otras redes de tráfico en toda Sudamérica. Las autoridades descubrieron que habían traficado a decenas de niños y jóvenes durante años. El caso se convirtió en noticia nacional e internacional. La historia de cómo la voz de Lucía fue detectada a través de Alexa capturó la atención de medios de todo el mundo.
Patricia Álvarez fue elogiada por su papel en el rescate. Carmen Rojas, la periodista que había apoyado a Teresa durante años, escribió una serie de artículos detallados sobre el caso que ayudaron a crear conciencia sobre el tráfico de personas en Perú. Lucía comenzó un largo proceso de recuperación. Asistía a terapia varias veces por semana. Poco a poco, empezó a reconectarse con el mundo exterior. Teresa nunca se apartó de su lado. Vendió su casa pequeña y se mudó a un departamento más amplio donde Lucía pudiera tener su propio espacio. Contrató a una psicóloga especializada en trauma para que trabajara con Lucía de manera constante. Los primeros meses fueron los más difíciles. Lucía tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba gritando, creyendo que todavía estaba encerrada en ese sótano oscuro. Teresa la abrazaba y le susurraba que estaba a salvo, que estaba en casa, que nadie volvería a hacerle daño. Carmen visitaba regularmente, le llevaba libros y películas, ayudándola a ponerse al día con todo lo que había perdido durante esos 12 años. Lucía se maravillaba con cosas simples, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las series de televisión. Era como si hubiera viajado en el tiempo y hubiera llegado a un mundo completamente diferente. Una tarde, mientras Teresa preparaba el almuerzo, Lucía se acercó y le preguntó: «Mamá, ¿nunca dejaste de buscarme?» Teresa se detuvo, con las manos todavía mojadas del agua del grifo, y se volvió hacia su hija. «Ni un solo día, mi amor, ni un solo día». Lucía comenzó a llorar y abrazó a su madre con fuerza. «Yo tampoco dejé de pensar en ti. Cada noche, antes de dormir, recordaba tu cara. Tenía miedo de olvidarte, pero nunca lo hice». Las otras dos jóvenes rescatadas junto con Lucía también comenzaron sus propios procesos de recuperación. Una de ellas, llamada Rosa, se había reunido con su familia en el norte de Perú. La otra, Mariana, no tenía familia conocida y fue acogida por una organización de apoyo a víctimas de tráfico. Las tres jóvenes mantuvieron contacto, formando un vínculo especial basado en su experiencia compartida. Lucía decidió que quería estudiar. A pesar de haber perdido toda su educación secundaria, estaba determinada a continuar. Se inscribió en un programa de educación para adultos y comenzó a prepararse para obtener su certificado de secundaria. Estudiaba durante horas cada día, recuperando el tiempo perdido. Teresa la apoyaba en todo. A veces se sentaban juntas en la mesa de la cocina, Teresa revisando las tareas de Lucía como si fuera una niña pequeña otra vez. La detective Verónica Linares continuó visitando a Lucía durante el proceso legal contra los Pacheco y sus cómplices. Necesitaba el testimonio de Lucía para construir un caso sólido. Cada sesión era difícil. Lucía tenía que revivir momentos dolorosos, describir el abuso y la manipulación que había sufrido. Pero sabía que era necesario. Quería que esas personas pagaran por lo que habían hecho. En abril de 2020, mientras el mundo enfrentaba la pandemia de COVID-19, el juicio contra los Pacheco comenzó. Lucía testificó por videoconferencia desde una sala especialmente preparada para proteger su privacidad. Su testimonio fue desgarrador pero poderoso. Describió los años de cautiverio, el miedo constante, la pérdida de toda esperanza, pero también habló de su determinación de sobrevivir, de su creencia de que algún día volvería a ver a su madre. El juez, un hombre de unos 60 años con una expresión seria, escuchó con atención. Cuando Lucía terminó su testimonio, el juez agradeció su valentía y ordenó un receso. Teresa, que había estado viendo la transmisión en línea desde su casa, lloró de orgullo y dolor. En junio de 2020, Ernesto y Claudia Pacheco fueron declarados culpables de múltiples cargos de tráfico de personas, secuestro y explotación.
fueron sentenciados a 35 años de prisión cada uno. Los otros 3 cómplices recibieron sentencias menores, pero igualmente significativas. Las familias de las víctimas celebraron el veredicto, aunque sabían que ninguna sentencia podría devolver los años perdidos. Lucía continuó su recuperación. En 2021, aprobó su examen de certificación de secundaria con excelentes calificaciones. Decidió que quería estudiar psicología para ayudar a otras víctimas de trauma. Se inscribió en una universidad local y comenzó sus clases. Al principio fue abrumador. Estaba rodeada de jóvenes de su edad que habían tenido vidas normales, que hablaban de fiestas y novios y planes de verano. Lucía se sentía fuera de lugar, pero poco a poco fue haciendo amigos. Algunos conocían su historia y la respetaban por su valentía. Otros simplemente la aceptaban como era. Una de sus compañeras de clase, una joven llamada Andrea, se convirtió en su mejor amiga. Andrea era extrovertida y cariñosa, y ayudó a Lucía a sentirse más cómoda en el campus. Salían a tomar café, iban al cine, hacían cosas normales que Lucía nunca había podido hacer durante su adolescencia. Teresa estaba agradecida de ver a su hija sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. En 2022, Lucía dio su primera entrevista pública. Carmen Rojas la convenció de compartir su historia para un documental sobre tráfico de personas en Perú. Lucía aceptó, esperando que su experiencia pudiera ayudar a crear conciencia y prevenir que otros niños sufrieran el mismo destino. El documental fue transmitido por una cadena nacional y tuvo un impacto profundo. Miles de personas contactaron a organizaciones de apoyo para ofrecer ayuda o reportar información sobre casos similares. Durante la entrevista, Lucía habló con una madurez sorprendente sobre su experiencia. No puedo recuperar esos 12 años, no puedo volver el tiempo atrás, pero puedo elegir cómo seguir adelante, puedo elegir no dejar que esa experiencia defina toda mi vida. Quiero ayudar a otros. Quiero que mi historia sirva para algo bueno. Teresa, sentada junto a ella durante la entrevista, la tomó de la mano y añadió: Mi hija es la persona más valiente que conozco. Sobrevivió a algo que la mayoría de nosotros no podría ni imaginar. Y aquí está, luchando cada día por construir una vida nueva. El documental también destacó el papel crucial de la tecnología en el rescate de Lucía. Expertos en seguridad cibernética explicaron cómo las redes de inteligencia artificial, aunque diseñadas para ayudar en tareas cotidianas, pueden convertirse en herramientas inesperadas de salvamento. Amazon contactó a Lucía y Teresa, ofreciendo apoyo y destacando la importancia de la privacidad y seguridad en sus dispositivos. Patricia Álvarez, quien había encontrado el audio en su Alexa, se convirtió en defensora de la seguridad tecnológica y el uso responsable de dispositivos inteligentes. Dio charlas en universidades y conferencias sobre cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta de conexión como un arma de doble filo si cae en manos equivocadas. En 2023, Lucía estaba en su 3er año de psicología. Sus calificaciones eran excelentes y ya estaba haciendo prácticas en un centro de apoyo a víctimas de violencia. Trabajaba directamente con niños y adolescentes que habían sufrido abuso, usando su propia experiencia para conectar con ellos de una manera única. Los niños confiaban en ella porque sabían que ella entendía su dolor. Una tarde, mientras trabajaba en el centro, conoció a una niña de 9 años, llamada Sofía, que había sido rescatada de una situación de abuso doméstico. Sofía estaba asustada y no hablaba con nadie. Lucía se sentó junto a ella en silencio durante varios minutos. Finalmente le dijo: «Sé que tienes miedo.
sé que sientes que nunca volverás a estar bien. Yo también sentí eso. Pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola. Sofía la miró con ojos llenos de lágrimas y por primera vez en días habló. ¿De verdad va a estar todo bien? Lucía asintió. No será fácil, pero sí, va a estar bien, te lo prometo. Ese momento marcó un punto de inflexión en la recuperación de Lucía. Se dio cuenta de que su experiencia, por terrible que hubiera sido, le había dado una capacidad única para ayudar a otros. Decidió especializarse en trauma infantil cuando terminara su carrera. Teresa continuó trabajando, pero ahora con menos presión financiera. Varias organizaciones benéficas y donaciones privadas habían ayudado a cubrir los gastos de la educación de Lucía y su tratamiento psicológico. Teresa usó su experiencia para convertirse en vocera de familias de personas desaparecidas. Organizó grupos de apoyo, ayudó a otras madres a navegar el sistema legal y se convirtió en una figura importante en el movimiento de derechos de víctimas en Perú. En una de las reuniones de madres, una mujer llamada Isabel compartió su historia. Su hijo había desaparecido 5 años atrás y no había pistas. Isabel estaba desesperada, al borde de perder la esperanza. Teresa la abrazó y le dijo, «No pierdas la fe. Yo busqué a mi hija durante 12 años y la encontré. Nunca es tarde. Sigue buscando». Isabel lloró en sus brazos, encontrando en Teresa la fuerza que necesitaba para continuar. En 2024, 17 años después de su desaparición, Lucía se graduó con honores de la universidad. La ceremonia de graduación fue emotiva. Teresa estaba en primera fila, llorando de alegría. Carmen estaba allí, así como la detective Verónica Linares, Patricia Álvarez y muchos otros que habían formado parte del viaje de Lucía. Cuando Lucía subió al escenario para recibir su diploma, la audiencia se puso de pie y aplaudió. Lucía sonrió, sosteniendo el diploma con orgullo. En su discurso de graduación, Lucía habló sobre la resiliencia y la esperanza. Durante 12 años viví en la oscuridad, sin saber si alguna vez volvería a ver la luz, pero aquí estoy. No solo sobreviví, sino que estoy prosperando. Esta graduación no es solo mía, es de mi madre, que nunca dejó de buscarme. Es de todas las personas que me ayudaron en mi recuperación. Es de todas las víctimas que aún están luchando. Este título es prueba de que el trauma no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser el comienzo de algo nuevo. Los aplausos resonaron en el auditorio. Teresa se limpió las lágrimas, sintiendo una mezcla de dolor por los años perdidos y orgullo inmenso por la mujer en la que su hija se había convertido. Después de la graduación, Lucía fue contratada por una organización no gubernamental que trabajaba con víctimas de tráfico de personas. Su trabajo consistía en proporcionar apoyo psicológico y ayudar en la reintegración de las víctimas a la sociedad. Era exactamente lo que había soñado hacer. En 2025, Lucía conoció a un joven llamado Miguel durante una conferencia sobre derechos humanos. Miguel era abogado y trabajaba en casos de justicia social. Se conocieron durante un receso y comenzaron a conversar. Había una conexión inmediata entre ellos. Miguel quedó impresionado por la historia de Lucía y su dedicación a ayudar a otros. Lucía apreciaba la pasión de Miguel por la justicia y su empatía genuina. Comenzaron a salir. Al principio, Lucía estaba nerviosa. Nunca había tenido una relación romántica. Había perdido toda su adolescencia y juventud temprana. Pero Miguel era paciente y comprensivo. No la presionaba y respetaba sus límites. Teresa aprobaba la relación y se alegraba de ver a su hija experimentar algo normal y hermoso. Una tarde, mientras caminaban por un parque en Lima, Miguel le preguntó a Lucía sobre sus planes futuros. «¿Qué quieres hacer en 5 años?»
¿10 años? Lucía pensó por un momento. Quiero abrir mi propio centro de apoyo para víctimas de tráfico, un lugar donde puedan sentirse seguras, donde puedan recibir ayuda sin ser juzgadas. Quiero que sepan que hay vida después del trauma. Miguel sonrió. Eso es increíble, y voy a ayudarte a hacerlo realidad. Teresa, ahora de 60 años, continuó su trabajo de activismo. Había escrito un libro sobre su experiencia buscando a Lucía y las ganancias las donaba a organizaciones que luchaban contra el tráfico de personas. El libro se convirtió en un bestseller en Perú y fue traducido a varios idiomas. Teresa recibía cartas de todo el mundo de personas que se inspiraban en su historia. En una entrevista para una revista, le preguntaron qué consejo le daría a las familias de personas desaparecidas. Nunca pierdan la esperanza. Sé que suena como un cliché, pero es verdad. La esperanza fue lo único que me mantuvo de pie durante esos 12 años. Y también quiero decir, no están solos. Hay organizaciones, hay personas que se preocupan y que quieren ayudar. Busquen apoyo. No intenten hacer esto solos. Las otras 2 jóvenes rescatadas junto con Lucía también habían reconstruido sus vidas. Rosa se había casado y tenía un bebé. Mariana estaba estudiando enfermería. Las 3 se reunían cada año en el aniversario de su rescate, una tradición que habían creado para recordar su fuerza y celebrar su supervivencia. En enero de 2025, en el 5º aniversario del rescate, las 3 jóvenes organizaron una conferencia de prensa junto con Teresa y las autoridades. Anunciaron la creación de una fundación llamada Voces de Esperanza, dedicada a rescatar y apoyar a víctimas de tráfico de personas en toda Latinoamérica. Lucía sería la directora psicológica de la fundación. Rosa estaría a cargo de la reintegración social. Mariana trabajaría en el apoyo médico. Teresa sería la presidenta honoraria. La fundación recibió apoyo inmediato de empresas, gobiernos locales y organizaciones internacionales. En su primer año, ayudaron a rescatar a 15 víctimas de tráfico y proporcionaron apoyo continuo a más de 100 personas. Durante el lanzamiento de la fundación, Lucía dio un discurso conmovedor. Mi voz fue detectada a través de un dispositivo de tecnología cuando pedía ayuda en la oscuridad. Pero hay miles de voces que aún no han sido escuchadas. Voces de niños, de jóvenes, de personas que están sufriendo en silencio. Esta fundación existe para amplificar esas voces, para asegurarnos de que sean escuchadas, de que sean rescatadas, de que reciban el apoyo que merecen. La audiencia aplaudió de pie. Teresa, sentada en primera fila, lloraba de orgullo. Miró a su hija en el escenario y recordó aquella tarde de marzo de 2007, cuando Lucía no llegó a casa. Recordó los 12 años de búsqueda desesperada, las noches sin dormir, las esperanzas rotas. Pero también recordó el momento en que recibió la llamada de que Lucía había sido encontrada. Recordó el abrazo en el hospital, recordó cada pequeño paso de la recuperación de Lucía, y ahora, viendo a su hija transformar su trauma en un propósito, Teresa supo que cada lágrima, cada momento de dolor había valido la pena. Lucía no solo había sobrevivido, había florecido, se había convertido en una luz para otros que caminaban en la oscuridad. Teresa se levantó y se unió a los aplausos, con el corazón lleno de amor y gratitud. La historia de Lucía era una historia de pérdida y dolor, pero también era una historia de resiliencia, esperanza y amor inquebrantable. Era una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la voz humana puede encontrar una forma de ser escuchada, y que cuando es escuchada puede cambiar vidas. Lucía bajó del escenario y abrazó a su madre. En ese abrazo estaba todo: el dolor de la separación, la alegría del reencuentro, la fuerza de haber sobrevivido juntas.
Era el abrazo de dos mujeres que habían perdido todo y lo habían recuperado. Era el abrazo de una madre que nunca dejó de buscar y una hija que nunca dejó de esperar. Y en algún lugar de Lima, en las calles donde todo había comenzado 18 años atrás, la vida continuaba. Pero ahora había una diferencia. Había una fundación que trabajaba incansablemente para prevenir que otras familias sufrieran la misma tragedia. Había una comunidad más consciente y vigilante. Había esperanza donde antes solo había desesperación. La historia de Lucía Morales se convirtió en símbolo de resistencia y renovación. Su voz, que había sido silenciada durante 12 años, ahora resonaba con fuerza en cada persona que rescataban, en cada familia que reunían, en cada vida que transformaban. La tecnología que había sido el medio inesperado de su rescate ahora se usaba de manera más consciente y responsable. Las autoridades mejoraron sus protocolos de búsqueda. Las organizaciones de derechos humanos recibieron más apoyo. Pero más importante que todo eso, había una madre y una hija que habían aprendido que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad, que la esperanza puede sobrevivir incluso en las circunstancias más imposibles, y que a veces las voces que más necesitamos escuchar son aquellas que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. En las noches tranquilas, cuando Lucía y Teresa se sentaban juntas en la sala de su departamento, a veces no necesitaban hablar. Simplemente estar juntas era suficiente. Teresa miraba a su hija, ahora una mujer fuerte y decidida, y sentía una paz que no había sentido en 18 años. Lucía miraba a su madre, con sus canas y sus arrugas marcadas por años de preocupación y amor, y sentía una gratitud infinita. Habían perdido 12 años, pero habían ganado algo más valioso, la certeza absoluta de que su vínculo era inquebrantable, que ninguna distancia, ninguna oscuridad, ningún captor podría romper el amor entre una madre y su hija. Y mientras Lima continuaba su ritmo acelerado afuera de su ventana, dentro de ese departamento había una paz que solo aquellos que han conocido la pérdida total pueden verdaderamente apreciar. Era la paz de estar completos nuevamente, de estar en casa, de estar juntas. La historia de Lucía Morales terminaba donde había comenzado, con una niña caminando a casa después de la escuela. Pero ahora era diferente. Ahora Lucía caminaba con la cabeza en alto, con propósito y determinación. Ahora sabía que su voz importaba, que podía hacer una diferencia, que podía transformar su dolor en esperanza para otros. Y en eso radicaba el verdadero final de esta historia. No en el rescate, no en la justicia, sino en la transformación. En la capacidad humana de tomar lo peor de la vida y convertirlo en algo significativo. En la prueba viviente de que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestro trauma, más que nuestro pasado. Somos nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestro amor. Y en el caso de Lucía y Teresa Morales, esas elecciones fueron siempre las mismas. Nunca rendirse, nunca perder la esperanza, nunca dejar de luchar por estar juntas nuevamente. La Fundación Voces de Esperanza creció rápidamente durante sus primeros meses de operación. Lucía trabajaba largas horas, entrevistando a víctimas recién rescatadas, desarrollando programas de terapia, coordinando con autoridades de diferentes países. Cada caso era diferente, pero todos compartían el mismo dolor fundamental, la pérdida de libertad, la violación de la dignidad humana, el trauma profundo de haber sido tratados como mercancía. Una mañana de marzo de 2025, exactamente 18 años después de su desaparición, Lucía recibió una llamada de la detective Verónica Linares. Había información sobre una red de tráfico que operaba en la frontera entre Perú y Ecuador.
Las autoridades habían identificado una casa donde posiblemente mantenían a varias niñas cautivas. Verónica quería que Lucía estuviera presente durante el operativo de rescate para proporcionar apoyo inmediato a las víctimas una vez que fueran liberadas. Lucía aceptó sin dudarlo. Viajó hasta la ciudad fronteriza de Tumbes junto con un equipo de la fundación. El operativo estaba programado para la madrugada del día siguiente. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Estar tan cerca de una situación similar a la que ella había vivido le traía recuerdos dolorosos. Llamó a Teresa, quien siempre sabía qué decir. «Mamá, tengo miedo de no poder manejar esto. ¿Y si me paralizo cuando las vea? ¿Y si no puedo ayudarlas?» Teresa respiró profundamente antes de responder. «Lucía, escúchame bien. Tú eres la persona más indicada para estar allí. Esas niñas van a necesitar ver que alguien que pasó por lo mismo que ellas ahora está fuerte, que está bien, que tiene una vida. Tú eres prueba viviente de que pueden sobrevivir a esto. Confía en ti misma». Las palabras de Teresa le dieron a Lucía la fuerza que necesitaba. A las 4 de la mañana, el equipo policial allanó la casa. Encontraron a 6 niñas entre los 8 y 14 años encerradas en 2 habitaciones pequeñas. Estaban aterrorizadas. Cuando vieron a los oficiales armados, comenzaron a gritar y a esconderse en las esquinas. Lucía entró después de que los oficiales aseguraran la escena. Se acercó lentamente a las niñas, con las manos visibles y una expresión suave en el rostro. Se arrodilló a su altura y habló con voz tranquila. «Mi nombre es Lucía. No voy a hacerles daño. Nadie aquí va a hacerles daño. Vinimos a sacarlas de este lugar. Sé que tienen miedo. Yo también tuve miedo, pero ahora están a salvo». Una de las niñas, la mayor del grupo, la miró con ojos llenos de lágrimas y preguntó, «¿De verdad podemos irnos?» Lucía asintió, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a formarse. «Sí, pueden irse, y vamos a ayudarlas a encontrar a sus familias». Las niñas fueron trasladadas a un centro de protección donde recibieron atención médica y psicológica inmediata. Lucía pasó los siguientes 3 días trabajando con ellas, estableciendo confianza, ayudándolas a comenzar el proceso de sanación. Cada historia era diferente pero igualmente desgarradora. Algunas habían sido secuestradas, otras habían sido vendidas por miembros de su propia familia en situaciones de extrema pobreza. Una de las niñas, llamada Elena, de 13 años, se aferró a Lucía desde el primer momento. No hablaba con nadie más, solo con Lucía. Una tarde, mientras estaban sentadas en el jardín del centro, Elena finalmente preguntó, «¿Cómo hiciste para no volverte loca? ¿Cómo sobreviviste tantos años?» Lucía tomó la mano de Elena entre las suyas. «Pensaba en mi mamá cada día. Imaginaba el momento en que la volvería a ver, y cuando las cosas estaban muy mal, me decía a mí misma que solo tenía que sobrevivir un día más, solo uno, y luego otro. Y así fui contando los días hasta que finalmente llegó mi rescate. Tú también puedes hacerlo, un día a la vez». Elena lloró en los brazos de Lucía durante varios minutos. Cuando finalmente se calmó, dijo algo que Lucía nunca olvidaría. «Quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ayudar a otras niñas como nosotras». Lucía sintió que su corazón se expandía. Este era el momento que daba significado a todo su sufrimiento. Saber que podía ser ejemplo e inspiración para otros que habían pasado por el mismo infierno. Las 6 niñas fueron eventualmente reunidas con sus familias. El reencuentro de cada una fue emotivo. Los padres lloraban de alegría y alivio. Algunos se sentían culpables por no haber podido proteger a sus hijas. Lucía trabajó también con las familias, ayudándolas a entender que la recuperación sería un proceso largo y que necesitaban ser pacientes y comprensivos.
Cuando Lucía regresó a Lima, Teresa la esperaba en el aeropuerto. Se abrazaron largo rato sin decir nada. Teresa podía ver en los ojos de su hija que algo había cambiado. Lucía había encontrado su verdadero propósito. En los meses siguientes, la Fundación Voces de Esperanza expandió sus operaciones. Abrieron oficinas en 3 ciudades más de Perú y establecieron alianzas con organizaciones en Colombia, Ecuador y Bolivia. El modelo de apoyo que Lucía había desarrollado, basado en su propia experiencia, estaba demostrando ser altamente efectivo. Las víctimas que recibían ayuda de la Fundación tenían tasas de recuperación significativamente más altas que aquellas que pasaban por programas tradicionales. Miguel, el novio de Lucía, se convirtió en el asesor legal de la Fundación. Trabajaba en casos de custodia, repatriación de víctimas extranjeras y persecución legal de los traficantes. La relación entre Lucía y Miguel se había fortalecido con el tiempo. Él entendía su trauma y respetaba sus límites. Nunca la presionaba para hablar de cosas que ella no estaba lista para compartir. Una noche de junio, después de una cena tranquila en su departamento, Miguel tomó la mano de Lucía y le dijo: «Hay algo que quiero preguntarte, pero quiero que sepas que no hay presión. Si no estás lista, está bien». Lucía sintió su corazón acelerarse. Sabía lo que vendría. Miguel sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «Lucía, me has enseñado más sobre fuerza y resiliencia de lo que jamás imaginé posible. Me has mostrado lo que significa amar verdaderamente, sin condiciones. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, apoyándote, amándote, construyendo un futuro juntos. ¿Te casarías conmigo?». Lucía sintió lágrimas correr por sus mejillas. Por un momento, pensó en todos los años que había perdido, en todas las experiencias normales que nunca tuvo. Pero luego miró a Miguel, a este hombre bueno y paciente que la amaba exactamente como era, con todas sus cicatrices y miedos. Y supo que la respuesta era sí. «Sí, Miguel, quiero casarme contigo». Se abrazaron y lloraron juntos. Cuando le contaron a Teresa, ella lloró de alegría. Después de todo el dolor y la pérdida, su hija finalmente tendría algo hermoso y normal. Una boda, un matrimonio, un futuro lleno de posibilidades. La boda se planeó para diciembre de 2025. Sería una ceremonia pequeña e íntima, solo con familiares cercanos y amigos. Lucía quería que Rosa y Mariana fueran sus damas de honor. Ellas aceptaron emocionadas. Las 3 mujeres que habían sobrevivido juntas ahora celebrarían juntas este momento de alegría. Mientras tanto, el trabajo de la Fundación continuaba. En agosto de 2025, Lucía recibió una invitación para hablar en las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tráfico de personas en América Latina. Era una oportunidad enorme para crear conciencia a nivel internacional. Lucía aceptó, aunque estaba nerviosa. Nunca había hablado frente a una audiencia tan grande e importante. Teresa decidió acompañarla a Nueva York. Sería la primera vez que ambas saldrían de Perú juntas. Durante el vuelo, mientras miraban las nubes desde la ventanilla, Teresa le tomó la mano a Lucía. ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a este momento? Hace 18 años, yo solo quería encontrarte. Ahora estamos volando a Nueva York para que hables en las Naciones Unidas. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Lucía apretó la mano de su madre. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, mamá. Tu fuerza me mantuvo viva durante esos años. Saber que estabas buscándome me daba razón para sobrevivir. El discurso de Lucía en la ONU fue poderoso y conmovedor.
Habló frente a representantes de más de 50 países, compartiendo su historia personal y presentando datos sobre la magnitud del problema del tráfico de personas. Habló de las niñas que había ayudado a rescatar, de las familias que había ayudado a reunir, del trabajo que aún quedaba por hacer. El tráfico de personas no es solo una estadística, son vidas reales, son niños que deberían estar en la escuela, son familias que deberían estar juntas, son sueños que nunca se realizan porque alguien decidió que estas personas eran mercancía, pero no lo son. Son seres humanos con dignidad, con valor, con derecho a la libertad. Y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que ese derecho sea protegido. La audiencia se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Varios embajadores y representantes se acercaron después para felicitarla y ofrecer apoyo para la fundación. Lucía había logrado lo que pocos podían, convertir su trauma personal en un catalizador para el cambio global. De regreso en Lima, la preparación para la boda continuaba. Lucía eligió un vestido sencillo, pero elegante. No quería nada demasiado elaborado. La ceremonia se realizaría en un jardín pequeño con decoraciones simples de flores blancas. Carmen Rojas, la periodista que había apoyado a Teresa durante años, sería la maestra de ceremonias. La noche antes de la boda, Teresa y Lucía se sentaron juntas en la sala, como habían hecho tantas veces. Teresa sacó una caja vieja del armario y la abrió. Dentro había fotos de Lucía de niña, dibujos que había hecho en la escuela, pequeños recuerdos de antes de su desaparición. Guardé todo esto durante todos esos años. Cada vez que miraba estas fotos, renovaba mi promesa de encontrarte. Y ahora aquí estamos, la noche antes de tu boda. Lucía miró las fotos con lágrimas en los ojos. Era extraño ver a esa niña pequeña y saber que era ella. Tanto había cambiado, tanto había perdido, pero también tanto había ganado. Mamá, quiero que sepas algo. Sé que perdimos muchos años. Sé que nunca podré recuperar mi infancia o mi adolescencia, pero no cambiaría nada si eso significa no ser quien soy ahora. Todo lo que pasé me convirtió en alguien que puede ayudar a otros, y eso le da sentido a todo. Teresa abrazó a su hija fuertemente. Eres la persona más extraordinaria que conozco. Y mañana voy a verte casarte con un hombre maravilloso que te ama como mereces ser amada. Es más de lo que jamás me atreví a soñar durante esos años oscuros. La boda fue hermosa. Lucía caminó hacia el altar del brazo de Teresa, quien había insistido en ser quien la entregara. No había padre que pudiera hacer ese honor. Solo la mujer que nunca había dejado de buscarla, que había dedicado 12 años de su vida a encontrarla, que había sido su roca durante la recuperación. Miguel esperaba al final del pasillo con lágrimas en los ojos. Cuando Lucía llegó a su lado, él le susurró: «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». La ceremonia fue emotiva. Carmen leyó un poema sobre la resiliencia y el amor. Rosa y Mariana estuvieron de pie junto a Lucía, 3 mujeres que habían sobrevivido al infierno juntas y ahora celebraban la vida juntas. Cuando llegó el momento de los votos, Lucía habló con voz clara y firme: «Miguel, me enseñaste que es posible amar sin miedo. Me enseñaste que merezco ser feliz. Me enseñaste que mi pasado no define mi futuro. Prometo amarte con todo mi corazón, apoyarte en todo lo que hagas y construir una vida hermosa contigo». Miguel respondió con sus propios votos, prometiendo ser su compañero, su apoyo, su amor por el resto de sus vidas. Cuando se besaron, los invitados aplaudieron y vitorearon. Teresa lloró lágrimas de pura alegría. La recepción fue alegre y llena de amor.
Las personas compartieron historias, brindaron por los novios, bailaron bajo las luces de las guirnaldas colgadas en los árboles. Por unas horas, todo el dolor y el trauma quedaron en el pasado. Solo había alegría y esperanza para el futuro. Esa noche, cuando todos se habían ido y Lucía y Miguel estaban solos en su nuevo hogar, Lucía se quedó mirando su anillo de bodas bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Pensó en todo el camino que había recorrido, desde aquella tarde de marzo cuando subió a un auto gris, hasta este momento de felicidad completa. El camino había sido largo y doloroso, pero la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Los meses siguientes trajeron más cambios y crecimiento. La fundación recibió una donación importante de una organización internacional de derechos humanos, lo que les permitió expandir sus operaciones significativamente. Abrieron centros de rehabilitación en 2 países más y contrataron a más personal especializado. Lucía descubrió que estaba embarazada en marzo de 2026, exactamente 19 años después de su desaparición. Cuando le dio la noticia a Teresa, ambas lloraron de alegría. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva generación que crecería con amor y seguridad. Teresa bromeó diciendo que ya estaba lista para ser la mejor abuela del mundo. Miguel estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. Lucía tenía sus propios miedos sobre ser madre, dado todo lo que había pasado. Pero su terapeuta la ayudó a trabajar esos miedos, recordándole que ella tenía las herramientas y el apoyo necesarios para ser una madre maravillosa. Durante el embarazo, Lucía continuó trabajando en la fundación, pero a un ritmo más tranquilo. Pasaba más tiempo en la oficina y menos en el campo. Usaba ese tiempo para escribir un libro sobre su experiencia y sobre cómo ayudar a víctimas de trauma. El libro se publicaría el año siguiente y se convertiría en una referencia importante para profesionales que trabajaban con víctimas de tráfico. En noviembre de 2026, Lucía dio a luz a una niña hermosa y saludable. La llamaron Esperanza Teresa Morales, en honor a la esperanza que había sostenido a Teresa durante todos esos años de búsqueda, y en honor a la mujer que nunca se rindió. Cuando Teresa conoció a su nieta por primera vez, lloró durante lo que pareció una eternidad. Es perfecta. Absolutamente perfecta. Lucía, agotada pero radiante, miró a su madre sosteniendo a su bebé. Gracias, mamá, por nunca rendirte, por darme la oportunidad de tener esta vida, de ser madre, de ser feliz. Teresa se sentó en la cama del hospital junto a Lucía, con la pequeña Esperanza en sus brazos. No me agradezcas por amar a mi hija, eso es lo que hacen las madres. Amamos sin condiciones, nunca nos rendimos. Los primeros meses con Esperanza fueron desafiantes pero hermosos. Lucía experimentaba todas las alegrías y dificultades normales de ser madre primeriza, las noches sin dormir, las preocupaciones constantes, pero también esos momentos mágicos de mirar a su hija dormir y sentir un amor tan profundo que casi dolía. Miguel era un padre dedicado y atento. Se levantaba en las noches para ayudar con los cambios de pañal y las tomas. Cantaba canciones de cuna terribles que hacían reír a Lucía, pero que parecían calmar a Esperanza. Teresa visitaba casi todos los días, siempre trayendo comida casera y ofreciéndose para cuidar a Esperanza para que Lucía pudiera descansar. Ver a 3 generaciones juntas, después de todo lo que habían pasado, era un testimonio del poder del amor y la resiliencia. La Fundación Voces de Esperanza seguía creciendo. En su segundo aniversario habían ayudado a rescatar a más de 80 víctimas de tráfico y proporcionado apoyo continuo a más de 300 personas. Las historias de éxito se multiplicaban. Niños que volvían a la escuela,
jóvenes que se graduaban de la universidad, familias que se reunían después de años de separación. Elena, la niña de 13 años que Lucía había conocido durante el rescate en Tumbes, se había mudado a Lima para estar más cerca de la fundación. Había sido acogida por una familia amorosa y estaba prosperando. Visitaba regularmente a Lucía y se había convertido en una especie de hermana menor. Cuando conoció a la bebé Esperanza, se enamoró instantáneamente. Algún día quiero tener mi propia familia también, una familia donde todos se amen y se cuiden, le dijo Elena a Lucía una tarde mientras sostenía a Esperanza. Y la tendrás. Tienes toda la vida por delante, y nosotros siempre estaremos aquí para apoyarte, respondió Lucía. A medida que pasaban los años, la historia de Lucía seguía inspirando a personas alrededor del mundo. Su libro se convirtió en bestseller internacional. Dio conferencias en universidades, en conferencias de derechos humanos, en organizaciones policiales. Cada vez que compartía su historia, tocaba corazones y mentes, creando conciencia y motivando acción. En 2028, 21 años después de su desaparición, Lucía fue nominada para un premio internacional de derechos humanos. La ceremonia se llevaría a cabo en Ginebra, Suiza. Teresa, Miguel y la pequeña Esperanza, ahora de 2 años, la acompañaron. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, la audiencia se puso de pie. Lucía subió al escenario, con Teresa entre el público, llorando de orgullo. En su discurso de aceptación, Lucía habló sobre todas las personas que la habían ayudado en su camino. Su madre, la detective Verónica, Patricia Álvarez, Carmen Rojas, Miguel y todos los profesionales y voluntarios de la fundación. Este premio no es solo mío, es de cada persona que ha dedicado su vida a luchar contra el tráfico de personas. Es de cada familia que sigue buscando a sus seres queridos desaparecidos. Es de cada sobreviviente que encuentra la fuerza para seguir adelante. Y especialmente es de mi madre, Teresa Morales, quien me enseñó que el amor verdadero nunca se rinde. La cámara enfocó a Teresa en la audiencia, quien lloraba y aplaudía, con su nieta en el regazo. De regreso en Lima, la vida continuó su ritmo. Esperanza crecía rápido, convirtiéndose en una niña curiosa y alegre. No sabía todavía la historia completa de su madre, pero sabía que era una mujer fuerte que ayudaba a otras personas. Lucía había decidido que le contaría su historia cuando fuera mayor, cuando pudiera entenderla completamente. Rosa y Mariana también habían construido vidas hermosas. Rosa tenía ahora 2 hijos y trabajaba como consejera en la fundación. Mariana se había graduado de enfermería y trabajaba en el centro médico de la fundación. Las 3 mujeres seguían siendo inseparables, unidas por una experiencia que nadie más podría entender completamente. En el 20º aniversario de la desaparición de Lucía, en marzo de 2027, la Fundación organizó un evento especial. Era tanto una conmemoración del dolor como una celebración de la supervivencia y la resiliencia. Decenas de sobrevivientes asistieron, compartiendo sus historias de trauma y recuperación. Lucía habló frente a la audiencia, ahora con 30 años, una profesional respetada, una madre amorosa, una esposa feliz. Hace 20 años subí a un auto creyendo que me llevaban a ver a mi mamá en el hospital. Esa decisión me costó 12 años de mi vida, pero no me costó mi alma, no me costó mi humanidad, no me costó mi capacidad de amar y ser amada. Los que me secuestraron tomaron mi libertad, pero no pudieron tomar mi esencia. Y eso es lo que quiero que todos los sobrevivientes aquí presentes recuerden. Ustedes son más que lo que les pasó. Ustedes son fuertes, valiosos, dignos de amor y felicidad. La audiencia aplaudió y muchos lloraron.
Era un espacio seguro donde el dolor podía ser expresado y la sanación podía comenzar. Esa noche, en casa, Lucía metió a Esperanza en la cama y le cantó una canción de cuna. La misma canción que Teresa le había cantado a ella cuando era niña. Era una forma de mantener viva la conexión entre generaciones, de transmitir el amor que había sostenido a su familia a través de la peor tragedia imaginable. Miguel la observaba desde la puerta, maravillado por la mujer que había conocido años atrás y la madre increíble en la que se había convertido. Cuando Lucía salió de la habitación, él la abrazó. «Eres extraordinaria. Lo sabes, ¿verdad?». Lucía sonrió. «Soy una sobreviviente, como millones de otros. La única diferencia es que tuve la suerte de ser rescatada y de tener el apoyo necesario para sanar. Por eso trabajo tan duro en la fundación, porque todos merecen esa oportunidad». Los años continuaron pasando. La Fundación Voces de Esperanza se convirtió en una de las organizaciones más efectivas en la lucha contra el tráfico de personas en América Latina. Desarrollaron programas innovadores de prevención, trabajando con comunidades vulnerables para educar sobre los riesgos y las tácticas de los traficantes. Teresa, ahora en sus 60 y tantos años, había reducido su carga de trabajo, pero seguía siendo una figura importante en el movimiento de derechos de víctimas. Había escrito su propia memoria, detallando los 12 años de búsqueda y el milagro del reencuentro. El libro ayudó a otras familias de personas desaparecidas a mantener la esperanza. En 2030, cuando Esperanza tenía 4 años, comenzó a hacer preguntas sobre la historia de su familia. Una tarde, mientras jugaban en el parque, preguntó: «Mami, ¿por qué la abuela Teresa dice que eres un milagro?». Lucía respiró profundamente. Había ensayado este momento en su mente muchas veces. «Porque cuando yo era una niña como tú, algo malo me pasó. Me perdí por mucho tiempo, y la abuela Teresa me buscó sin parar hasta que me encontró. Por eso soy un milagro. Porque el amor de tu abuela fue tan fuerte que nunca se rindió». Esperanza procesó esta información con la seriedad de una niña pequeña, tratando de entender conceptos complejos. «¿Y por qué ayudas a otras personas que se pierden?». «Porque sé lo que se siente estar perdida. Y quiero que todos sepan que siempre hay esperanza, que siempre vale la pena seguir luchando». Esperanza asintió, satisfecha con la respuesta por ahora. Lucía sabía que habría más preguntas a medida que creciera, y estaba preparada para responderlas todas con honestidad apropiada para su edad. La historia de Lucía Morales se había convertido en leyenda, no por su trauma, sino por su triunfo. Era una prueba viviente de que el espíritu humano es inquebrantable, que el amor puede sobrevivir a cualquier oscuridad, que la esperanza no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza real y poderosa que puede cambiar destinos. Y mientras Lucía caminaba por las calles de Lima, las mismas calles donde había sido secuestrada hace tantos años, lo hacía con la cabeza en alto. Ya no era una víctima. Era una sobreviviente, era una luchadora, era una madre, era una voz para los que no tenían voz. Su historia, que comenzó con una desaparición trágica y fue seguida por 12 años de cautiverio, terminaba no con derrota, sino con victoria, no con desesperación, sino con esperanza. No con silencio, sino con una voz que resonaba alrededor del mundo, inspirando cambio, motivando acción, salvando vidas. Y en eso radicaba el verdadero legado de Lucía Morales, no en lo que sufrió, sino en lo que construyó a partir de ese sufrimiento, un legado de amor, resiliencia y esperanza inquebrantable que continuaría inspirando a generaciones futuras.